Hola, buenas tardes, mis amados hermanos, amigos que nos escuchan. Gracias porque una vez más, a través del éter, a través del internet, podemos estar juntos compartiendo en un primer instante con la alabanza a través de Cintia y de Pablo, desde su casa, desde su hogar, haciéndonos elevar nuestro espíritu a la presencia del Señor. Y también es bueno ahora, en estos minutos iniciales, mientras damos tiempo a que hay gente que se tiene que volver a conectar para escuchar el mensaje, de que busquemos a Dios para ser bendecidos, como dice el mensaje simple y sencillo que hoy les traigo. Muchas veces buscamos en cosas que no nos convienen, buscamos en cosas que parecen buenas, parecen positivas, pero que en algún momento nos damos cuenta de que nos frustran o nos hacen sentir de que realmente no era lo que necesitábamos. Pero cuando buscamos a Dios, cuando buscamos en Dios las cosas, Dios nunca se hace desear. Él está dispuesto a bendecirte. Por eso el título del mensaje de hoy es Busca a Dios y serás bendecido. La Biblia nos dice que porque su misericordia es para siempre. La misericordia de nuestro Padre Celestial es para siempre. Y mi pregunta es, si estás sufriendo o si has sufrido y el eco de ese sufrimiento aún lo tienes presente. Busca a Dios y serás bendecido. Pues hoy es mi deseo que este mensaje, mi hermano, te enseñe a encontrar la solución a tu problema. Quizás a alguna situación que vos tengas en este momento y que te preocupe. Pues es mi deseo que este mensaje te enseñe entonces a encontrar la solución a tu problema. Garantizando ese milagro que tanto esperas de parte de Dios. Y esta es una de las grandes lecciones de la Biblia, enseñada por Dios, por medio de un hombre que a pesar de sus faltas, siempre halló la manera de agradar a Dios. Tenemos como hijos de Dios que aprender a clamarle a Él. Veamos lo que dice David a Dios en el Salmo 5, del 1 al 3. David escribe: Atiende, Señor, a mis palabras. Toma en cuenta mis gemidos. Escucha mis súplicas, Rey mío y Dios mío, porque a ti elevo mi plegaria. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Qué hermosas palabras del rey David. El rey David fue un ejemplo de pecador, pero que supo agradar a Dios. Él sabía cómo agradar a Dios. Por medio de ese arrepentimiento, de su arrepentimiento y por medio de su dependencia de Dios. En este tiempo de crisis, mi hermano, podemos llegar a angustiarnos. Es cierto. Si estamos en angustias, vamos a basar este mensaje en el Salmo 6, del verso 1 en adelante. Así que yo te invito a abrir tu Biblia, a encender tu Biblia en el celular y buscar el Salmo 6, verso 1. David nuevamente escribe: No me reprendas, Señor, en tu ira. No me castigues en tu furor. David fue uno de los hombres más sabios. Él siempre recurría a Dios cuando estaba en angustia. Y vaya que si tuvo momentos de angustias. Porque él sabía que Dios es un Dios que oye la oración. Siempre ha sido así, mi hermano.
Y hoy Dios sigue, como siempre, dispuesto a oír la oración. Él está dispuesto a oír tu oración. El principio más alentador de la oración y el ruego más poderoso es mirarlo a Él. Mirarlo a Él. Mirar al Señor como nuestro Rey y nuestro Dios. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Y el Salmo 6 del verso 2 al 4 nos dice, tenme compasión, Señor, porque desfallezco. Sáname, Señor, que en un frío de muerte recorre mis huesos. Angustiada está mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Pregunta David. Vuélvete, Señor, y sálvame la vida. Según este salmo, la respuesta es a la pregunta que nos hacíamos al principio, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Pues lo primero que debemos hacer es que tenemos que orar a Dios por nuestra ayuda. Ahora, ¿qué es orar? Pues orar es, mira, te lo defino en 3 palabras. Orar es suplicar, orar es implorar y orar es rogar. Suplicar, implorar y rogar. Cuando estamos en el pozo más profundo, en el pozo de la angustia, en lo más profundo de la enfermedad quizás, cuando nuestra fuerza se ha desvanecido, solo nos queda un recurso. Y es lo que nos enseña el rey David y otros grandes hombres de la Biblia, y aún nuestro Señor Jesucristo en sus momentos más difíciles. Él se levantaba muy temprano, Jesucristo, y se iba aparte. Se alejaba de sus discípulos. ¿Para hacer qué cosa? Para hablar con el Padre. Hay un momento muy crucial en la vida de Jesús. Cuando la situación era tan difícil en la lucha contra sus enemigos, los fariseos y los doctores de la ley, que Él se retira en privado a orar para seguir adelante. Marcos 3:6 nos relata, tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Una situación complicada para nuestro Señor. Querían atentar contra su vida. ¿Qué efecto tuvo esto sobre los legalistas? Marcos relata que los fariseos salieron inmediatamente en consulta con los herodianos. Comenzaron a tomar consejo en su contra, en contra del mismo Jesús, para ver cómo podrían matarle. Destruirle, dice la versión Reina Valera. Destruirle. Pues los fariseos no solo abandonaron la sinagoga, lo hicieron malhumorados, estaban furiosos. Lucas 6:11 nos dice que ellos se enfurecieron. Y el hecho de que un lisiado hubiese sido liberado de su grave impedimento, porque si vamos al contexto de lo que leemos, esto sucede porque Jesús cura la mano lisiada de una persona en un día de reposo. Ellos no se alegraron por este hombre, ni les produjo una actitud amistosa hacia quien fuera el sanador, el mismo Jesús. Lo que les molestó fue que ellos y su tradicionalismo hubiesen sufrido una humillante derrota ante los ojos de toda la concurrencia. Había gente, mucha gente allí, ya que esto sucede dentro de la sinagoga. Ahora, qué inmensa diferencia entre el enojo de Cristo. Marcos 3:5 dice que Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón. ¿Qué diferencia entre el enojo de Cristo y el resentimiento totalmente egoísta de ellos? Tan así fue esto, que inmediatamente aquellos hombres no perdieron tiempo,
para planear la destrucción de su adversario. De inmediato comenzaron sus intrigas, eligiendo como secuaces, increíblemente, a los muy impíos y mundanos partidarios de Herodes entre los santurrones y los sacrílegos. No obstante, si basamos un poco de reflexión sobre esta alianza, bien puede conducirnos a la conclusión de que aquella impía asociación no era tan extraña. La vida y las enseñanzas de Jesús encerraban una denuncia clara y directa de lo muy mundanos que estos eran, y por lo tanto del modo de vida que caracterizaba a los herodianos. Tiempos difíciles de Jesús, pero él, a pesar de su enojo y de su asombro ante la incredulidad de estos, él se retira a orar, a hablar con su Padre. Y David nos da una muestra de cómo debemos declamarle a Dios. Volvamos al Salmo 6, verso 5. En la muerte nadie te recuerda, dice David. En el sepulcro, ¿quién te alabará? Cansado estoy de sollozar toda la noche, inundo de lágrimas mi cama. Mi lecho empapo con mi llanto. Desfallecen mis ojos por causa del dolor. Desfallecen por culpa de mis enemigos, dice David. Estos versículos del 1 al 7 que acabamos de leer de este salmo precioso, Salmo 6, nos hablan del lenguaje de un corazón verdaderamente humillado, de un espíritu realmente quebrantado y contrito, bajo grandes aflicciones. Este salmo es escrito para despertar la conciencia y mortificar la corrupción. La enfermedad a David le trajo a su memoria el pecado y la consideró como señal del desagrado de Dios. David se da cuenta de que la aflicción de su cuerpo será tolerable si tiene consuelo en su alma. Y la queja más dolorosa de Cristo en sus padecimientos fue la aflicción de su alma y la falta de la sonrisa de su Padre sobre su vida cuando estuvo realmente angustiado. Solamente en el dolor, mis hermanos, nos volcamos a Dios y sufrimos una transformación interior que renueva nuestra confianza en Dios. Y es cuando llegamos a la conclusión de que solo Dios es la respuesta a nuestra situación. Lástima que a veces llegamos a esta conclusión después de haber dado muchas idas y venidas buscando soluciones en lugares en donde éstas no se hallaban. Llegamos a la conclusión, al final de todo ese camino, que solo Dios es la respuesta a nuestra situación. Y en esta situación, cuando se nos abre la mente y el corazón, es allí cuando se nos abre nuestra mente, se nos abre el corazón, y es cuando somos capaces de arrodillarnos a orar de corazón y poder comprender que es voluntad de Dios y que Él aún tiene alguna obra para con nosotros, para que nosotros realicemos, para que nosotros hagamos por nuestros amigos o algún familiar y podamos llegar a servirle de esta manera. Y así poder hacer algo en este mundo, porque hemos sido transformados en verdaderos hijos de Dios, y es así que Él nos salva la vida. El poder estar en Cristo es lo más dichoso para los cristianos. El poder vivir bajo la sombra del Altísimo, poder vivir bajo la unción de Jesucristo, es lo más dichoso para cualquier cristiano y lo más provechoso para la iglesia, para así poder servir a nuestros semejantes. Es entonces
cuando somos transformados. El verso 8 del Salmo 6 dice: apártense de mí todos los malhechores, que el Señor ha escuchado mi llanto. El Señor ha escuchado mis ruegos. El Señor ha tomado en cuenta mi oración. Todos mis enemigos quedarán avergonzados y confundidos. Su repentina vergüenza los hará retroceder. Y este es el objetivo principal del sufrimiento: llegar a comprender el verdadero propósito de Dios en nuestra vida, el porqué del sufrimiento. Esto nos hace amarlo por su grandeza. Esto es lo que nos hace amarlo por su amor, por su misericordia, y llegar a aceptar amar a Jesús como verdadero Señor y Salvador. Ya no volver atrás, y así lograr pasarnos al lado de los ganadores. Los versos del 8 al 10 de este salmo nos permiten ver, mi hermano, qué cambio súbito hay aquí. Qué maravilloso cambio hay aquí. Habiendo dado a conocer su pedido a Dios, David, el salmista, está confiado, plenamente confiado, en que su pena se convertirá en gozo, por la obra de la gracia de Dios en el corazón. Él sabe que su oración es aceptada, está siendo escuchada y no duda que será contestada a su debido tiempo. Sus oraciones serán aceptadas, viviendo y viniendo de las manos de Cristo, el mediador. La palabra significa oración elevada a Dios, el juez justo como Dios de su justicia, el cual iba a defender su causa e iba a enderezar sus errores. David tenía plena confianza en que esto iba a suceder. El creyente, cada uno de nosotros, mi hermano, puede ir a Dios como Dios justo por medio de la sangre, por medio de la justicia de Cristo, y rogarle perdón y limpieza, porque Él es fiel y justo para darlas. David ora por la conversión de sus enemigos o anuncia su destrucción. ¿O te convertís, mi hermano, realmente con un corazón entregado al Señor, o vas en camino a la destrucción? ¿Por qué es tan importante buscar la presencia de Dios? Y la respuesta es porque separados de Él nada podemos hacer. Separados de Dios nada podemos hacer. Es en la presencia de Dios donde conocemos su voluntad. Es en la presencia de Dios en donde conocemos el diseño que Él tiene para nuestra vida. De la presencia divina, mi hermano, salimos renovados y fortalecidos para hacer la voluntad del Señor. Mis amados, mis amadas, busquen a Dios y serán bendecidos. Búsquenle y serán bendecidos. Quiero decirles para finalizar 3 cosas más. En primer lugar, es interesante observar que la comunión íntima con Dios demanda espacios a solas. Veamos en Éxodo 34:3. Allí Dios le dice a Moisés: nadie debe acompañarte, ni debe verse a nadie en ninguna parte del monte, ni siquiera las ovejas y las vacas deben pastar frente al monte. Vemos también que la Biblia misma nos enseña que existen diferentes tipos de oración y que estar a solas con el Señor es muy importante, fundamental, diría yo. Cuando hablamos de estar a solas con Dios, significa, mi hermano, anular las voces de factores que nos distraen, tanto a nivel externo como interno. Es silenciar nuestro entorno para escuchar a Dios. En segundo lugar, debemos
ser conscientes de que cuando abrimos nuestro corazón realmente a Dios, su luz gloriosa nos revela nuestra condición. Y es entonces cuando reconocemos nuestra necesidad de transformación. Y esta transformación solo la puede hacer Dios en un corazón humilde y manso, como nos enseña la Biblia. Si leemos el contexto de estos versículos en Éxodo, en la presencia de Dios recibimos su voluntad y recibimos el diseño para nuestra vida y momento. Éxodo 34:4 nos dice que Moisés labró 2 tablas de piedras semejantes a las primeras, y muy de mañana subió con ellas al monte Sinaí, como se lo había ordenado el Señor. Moisés, mi hermano, sigue las instrucciones del Señor y sube al monte Sinaí para escuchar la palabra de Dios. En ese momento y en ese monte, el Señor le entregó a Moisés la ley, el diseño para construir el tabernáculo, las instrucciones para el sacerdocio de los levitas, además del orden en que debían marchar las tribus por el desierto. Hermano, amigo, estamos hablando entonces de la revelación de la voluntad y diseño de Dios para nuestra vida y para toda nuestra familia. En último y tercer lugar, te digo que debemos cuidarnos. Cuidarnos de no quejarnos del desierto por el que podamos estar yendo, sino que debemos buscar la presencia de Dios para escuchar su voluntad, para conocer sus propósitos con aquel desierto. Porque si estás en un desierto, un propósito Dios tiene para que vos lo traspases, para que vos te conduzcas a través de Él. Y saber lo que debemos hacer allí para su gloria. Dios sabe perfectamente lo que hace, mi amado, y aquello que nos enseña. Es vital entonces asimilar con amor, asimilar con mansedumbre las enseñanzas de Dios. Vuelvo a preguntarte, ¿por qué es tan importante que busques la presencia de Dios? Y la respuesta te la vuelvo a repetir por si te la perdiste o no la escuchaste. Porque separados de Él, nada podés hacer. Separado de Él, nada podés hacer. Es en la presencia de Dios en donde conocemos su voluntad. Es en la presencia de Dios en donde Él nos muestra su diseño para cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida como cristianos. De la presencia divina, mi hermano, vas a salir renovado, vas a salir fortalecido para hacer esa voluntad que Dios tiene para vos. Mis amados, busquen a Dios y serán bendecidos. Dios les bendiga. Dios cubra sus casas. Dios cubra sus vidas. Pero presentate delante del Señor para que Él muestre su voluntad sobre tu vida. Dios bendiga, familias de la iglesia. En el nombre de Jesús, yo doy gracias por cada uno de ustedes. Hasta el domingo, en donde nos volveremos a encontrar con nueva palabra del Señor y alabanzas para rejuvenecer y alegrar nuestro espíritu. Dios te bendiga.